tiene que ver con estas realidades en las que todos estamos inmersos y en la forma en que decidimos nosotros, entonces, vivir. Eso es muy importante, cómo decidimos vivir. ¿Qué factores entonces intervienen para esa experiencia? El libro nos da, el texto que estamos presentando nos da unas guías o unos elementos muy puntuales de cada una de las etapas que tenemos en este texto, ¿verdad? De catequesis de iniciación a la vida cristiana llamado Caminamos con Jesús para ser discípulos misioneros. ¿Qué nos regala? ¿Qué nos presenta? Bueno, entonces vamos a ver la primera etapa. La primera etapa, ustedes saben que es la etapa precatecumenal o del precatecumenado. Esta etapa se llama Jesús nos muestra quiénes somos. Entonces, Jesús nos muestra quiénes somos, tiene que ver siempre con la persona. Esta experiencia humana siempre tiene una relación directa con el ser. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo somos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Cuáles son nuestros pasatiempos? Si es que tenemos algún pasatiempo. ¿A qué nos dedicamos? ¿Por qué nos dedicamos a eso? ¿Es lo que nosotros deseábamos para nuestra vida o no nos quedó más remedio? Todo eso es lo que nos muestra esto. ¿Quiénes somos? Esta etapa consiste en que nosotros podamos descubrir precisamente eso. ¿Quién soy yo y quién es el otro? Y ese quién soy yo también nos interpela a nosotros los catequistas, porque cada vez que nosotros tratamos de mostrarle al otro, que el otro busque, identifique quién es, pues también nosotros vamos encontrando rasgos que que no hemos identificado, pero que son rasgos que también nos definen a nosotros. Esta etapa tiene un momento de la identidad, ¿verdad? ¿Qué busca? ¿Cuál es la identidad que busca? ¿Qué pretendemos? ¿Qué queremos con esta etapa? Bueno, se pretende acercamiento, testimonio, diálogo, búsqueda, el anuncio explícito de de la persona de Jesucristo. Entonces, nosotros queremos conocer quién es Él, pero conociéndonos también a nosotros mismos, porque nosotros no podemos empezar a conocer a otra persona si no sabemos también nosotros quiénes somos, si no tenemos claro qué hacemos, qué queremos hacer, por qué lo hacemos. Esa es como nuestra constante en la vida, ¿verdad? No tenemos claras muchas cosas. Esta etapa precatecumenal nos ayuda a ir identificando todas estas cosas. Propiamente, la etapa precatecumenal no, se compone de 11 encuentros y un retiro. 11 encuentros que van a ir marcados por eso, ¿verdad? Por ese conocimiento, por ese descubrir de quién es la persona, de quién es el otro también. Y entonces vamos a encontrar estos temas. Despertar la esperanza, somos únicos e irrepetibles, ¿verdad? Estos temas tienen eso. ¿Qué nos hace perder la esperanza o qué nos hace tener esperanza? ¿Cuáles son esos momentos en que nosotros decimos, ay, hoy me siento esperanzado, hoy me siento feliz? De verdad yo soy único y soy irrepetible y no hay nadie que me pueda sustituir. O también entonces vemos quién soy yo para el otro. Eso implica de verdad reconocer las cualidades y las condiciones en que vive el otro. Si soy feliz, si de verdad yo tengo la capacidad o he empezado a descubrir mis carismas para hacer un don para el otro. Y también empezamos a conocer a aquel que es el acontecimiento, el evangelio puro, el acontecimiento fundante de nuestra fe. Empezamos a conocer a Dios. Empezamos a conocer también a Jesús, su Hijo, y entonces nos vamos identificando. En esta etapa, apenas yo, como me estoy descubriendo a mí mismo y como estoy descubriendo al otro, y estoy viendo a ver si esto que de esta catequesis que la iglesia me presenta y que además me regala, me gusta, yo apenas estoy simpatizando con ello. Entonces no es algo así que,
ay, yo me muero por hacer esta catequesis, la verdad es que tenía una gran ilusión. Nosotros no vamos a encontrar nada de eso con nuestros catequizandos, ¿verdad? Difícilmente, probablemente, y ya lo hablábamos ayer o lo vemos en nuestras realidades parroquiales, la mayoría va a llegar un poquito empujado, ¿verdad? Empujado por la necesidad de un sacramento o por la necesidad de llevar a alguien a bautizar, también una visión siempre sacramentalista. Entonces apenas yo estoy viendo a ver si esto me gusta, si me llama la atención, entonces soy un simpatizante. Tiene un momento propio del acto catequístico que se llama conversando con mi vida, se llama así por esto que ya les explicaba, ¿verdad? Yo empiezo a descubrir quién soy yo, entonces veo lo que yo he vivido, hago un visco para adentro, diría la Benigna. Hago esa revisión de mi vida, converso conmigo mismo, voy viendo qué he hecho, qué ha estado marcado, qué ha estado marcando mi vida desde el momento de mi concepción inclusive. ¿Cuáles han sido los momentos de mi vida familiar, de mi vida escolar, de mi vida colegial, todo el proceso educativo que he tenido, toda la relación con mi familia? Empiezo a descubrir eso, mi relación laboral, si es que he tenido que trabajar, o mi relación en mi familia, mi núcleo familiar donde me formé con mamá, papá y mis hermanos, o la familia que ahora tengo porque he decidido yo formar, la verdad, mi esposo, mi esposa, mis hijos, si es que los tengo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hago esa conversación con mi vida. Y esta etapa no tiene elementos propios que nos marquen y que nos digan como qué ruta ir siguiendo. Sin embargo, propicia algunas cosas particulares, como por ejemplo, el asimilar, el comprender, el descubrir, interiorizar, visualizar. Ustedes pueden anotar aquí los verbos en infinitivo que ustedes quieran porque nos hacen a nosotros entrar en un momento de acción. Los verbos, las palabras en infinitivo, lo que nosotros llamamos verbos, nos hacen entrar en acción. Entonces estos verbos propician el que nosotros descubramos quiénes somos. ¿Verdad? Entonces, asimilo yo quién soy, ¿verdad? Porque ya comprendo que yo he tenido una historia de vida y que no ha sido gratis, ¿verdad? Que responde a un momento particular de mi historia que ha venido marcada por algunas situaciones familiares particulares, educativas, laborales, qué sé yo, pero ya yo lo voy empezando a comprender. Yo soy así porque viví esto, porque en mi infancia pasó esto en mi familia. Empiezo a descubrir cosas que yo no había descubierto, de cómo soy yo, de quién soy yo. Interiorizo todo eso que voy descubriendo, ¿verdad? Y entonces lo medito, lo analizo, lo reflexiono. Y haciendo todos estos pasos previos, yo ya puedo visualizar también qué es lo que quiero, qué es lo que viene para mí, qué me ofrece la vida, qué me ofrece esa otra persona. Aquí en esta etapa del precatecumenado voy a descubrir eso y voy a visualizar qué es lo que este acontecimiento que estoy conociendo, que estoy empezando a dejar entrar en mi vida, me está ofreciendo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? Entonces, estamos con esta etapa del precatecumenado. Luego de esta etapa del precatecumenado, sigue la etapa del catecumenado. Esta etapa se llama Jesús nos revela el reino de Dios. Vean ustedes cómo a lo largo de lo que les voy a presentar, vamos hablando siempre de la persona, de lo que la persona es. Entonces, en esta etapa, ¿verdad? Se llama así, Jesús nos revela el reino de Dios. A cada uno de nosotros Jesús se nos revela. ¿Qué identidad vamos buscando? Bueno, vamos entonces adentrándonos en lo que es la catequesis propiamente. Una catequesis que vamos a tratar de vivir de una manera totalmente experiencial y que la vamos a tratar de integrar a toda nuestra vivencia de vida, a toda, porque nosotros somos seres integrales, entonces no podemos dividir nuestra vida secular de la vida eclesial.
¿verdad? Difícilmente. Nosotros no separamos nuestra vida familiar de nuestra vida estudiantil o de nuestra vida laboral. Todos somos seres integrales y así es la relación que tenemos en todas las áreas en las que nos desarrollamos, en las que vivimos y en las que existimos. Entonces, nos vamos a dedicar en esta etapa catecumenal a la catequesis. Aquí vamos a conocer lo que es la doctrina de nuestra iglesia y se la vamos a enseñar a nuestros catequizandos. Es la etapa más extensa del catecumenado porque tiene 23 encuentros. Le vamos a llamar a nuestro catequizando, a nuestro interlocutor, catecúmeno. Es un catecúmeno, está absorbiendo, ¿verdad? Empezando a enriquecerse con todo lo que la iglesia le regala, ¿verdad? A través de nosotros. El momento del acto catequístico se llama desde nuestra vida y experiencia. Entonces aquí nosotros vamos a ver qué es lo que desde nuestra realidad vamos comprendiendo o qué hemos aprendido de nuestra iglesia, qué vamos a aprender y cómo lo vamos a poder más adelante poner en práctica. Y sí tiene unos elementos particulares. Algunos tienen unos nombres diferentes a los itinerarios que ya hemos tenido, pero tiene elementos que tratamos de desarrollar ampliamente y que el catequista tiene que de verdad no omitirlos, sino que ponerlos en práctica en cada uno de sus encuentros. Tiene el momento de la acogida. Recuerden, este es el momento fundante, importante de nuestro encuentro. ¿Cómo recibo al otro? ¿Cómo le doy la bienvenida? ¿Cómo lo acojo? Para que él se sienta de verdad cómodo, realizado, integrado al equipo, al grupo, a esa comunidad que empezamos a formar en la catequesis. Tenemos el intercambio de la experiencia vivida. Entonces, en este momento vamos a compartir cómo nos ha ido, qué hemos hecho, qué ha pasado con lo que hemos realizado y lo que hemos conocido previamente en el encuentro anterior y durante la semana. Vamos a tener la experiencia humana propia del encuentro, cómo tiene que ver con cada uno de nosotros y con nuestra realidad. Y vamos a tener este momento importante, muy importante, que a veces omitimos en nuestros encuentros, que es la entronización de la palabra. Vean que esto es algo totalmente novedoso con respecto al precatecumenado, ¿verdad? Hay entronización de la palabra, porque ya entonces nosotros, si nos adentramos a conocer nuestra doctrina, entonces agarramos nuestra fuente principal, ¿verdad? La fuente principal de la catequesis es la Sagrada Escritura y entonces empezamos a degustarla, empezamos a vivirla. No podemos obviar ninguno de estos pasos si queremos garantizarnos la efectividad del proceso, ¿verdad? Y que de verdad cada uno de nuestros interlocutores se vaya configurando en un discípulo misionero. Nos vamos a encontrar también la etapa de purificación y de iluminación. Se llama Jesús nos introduce al misterio pascual y el momento de identidad, aquí lo que vamos a tratar de hacer es enfatizar el llamado a la conversión. Es la preparación intensa para introducirnos al misterio pascual a través de la recepción de los sacramentos. Porque entonces vamos a hacer, nuestros hermanos catequizandos van a ser vida ya la experiencia de Jesucristo a través de los sacramentos. Es una etapa pequeña, conformada por 5 encuentros y un retiro, y al adulto le vamos a llamar elegido, porque entonces ya este adulto que nos acompaña ya ha tomado una decisión. En la etapa precatecumenal hizo un retiro y acepta o manifiesta su deseo de continuar configurándose en un discípulo misionero. O sea, ya él sabe que su misión es convertirse en un discípulo, que está llamado a convertirse en un discípulo misionero. En la etapa catecumenal, conoce qué es lo que debe hacer para convertirse en ese discípulo y entonces decide en esta etapa de purificación y de iluminación si de verdad quiere seguir configurándose en ese discípulo misionero. Entonces, si él decide eso, es elegido. La iglesia que acompaña, que es madre y maestra, lo elige para que forme parte de este proceso.
El momento del acto catequístico lo llamamos desde mi proceso de conversión porque es eso, involucra esa decisión de la persona a querer convertirse y a querer configurarse en un seguidor de Jesucristo, en ser su discípulo misionero. Y tiene estos elementos particulares. Aquí hay uno novedoso, pero vean que mantenemos algunos elementos de la etapa catecumenal. La acogida, la escena catequística, entonces aquí vamos a presentar de una manera más intensa y más profunda la cita bíblica que nos va a acompañar durante el encuentro y algunos momentos particulares que marcan el desarrollo de cada uno de estos encuentros. Vamos a tener también el intercambio de la experiencia vivida, la experiencia intensa del encuentro. Vean que modificamos aquí, ya ahora es la experiencia intensa del encuentro, es qué nos está dando, qué es lo que yo estoy acogiendo, cómo me voy a adentrar a acoger estos que el Señor me está regalando, estos pasos que yo voy a dar recibiendo los sacramentos que me van a ayudar a mantenerme firme en la fe y que me van a ayudar a mantener un paso firme en el recorrido que estoy tomando, en la decisión que estoy tomando de recorrer el camino de Jesucristo. Y que no lo voy a recorrer solo, sino que tengo a mis hermanos. Pero entonces hago esta experiencia intensa porque ya sabemos que los sacramentos alimentan nuestra vida de cristianos. Necesitamos de ellos para poder seguir caminando. Y mantenemos nuestra entronización de la palabra. La palabra entonces ya se vuelve indispensable en cada uno de nuestros encuentros. No la abandonamos, sino que la hacemos permanente y tratamos de irnos enamorando cada vez más de ella. Ay, me pasé un poquito. Y por último, vamos a encontrar, vamos a ver qué pasó. Aquí está. En la etapa de mistagogía, vamos a ver, no quiere hoy mostrarse. La etapa de mistagogía. Se llama Jesús nos acompaña como discípulos misioneros y la identificación que tratamos de tener es que profundicemos en el misterio de la fe. Ya nosotros, entonces, nuestros catequizandos y nosotros mismos tenemos todo un bagaje de lo que es la vida de Jesucristo y la vida en Él, y entonces empezamos a profundizar este misterio, ¿verdad? Que lo hacemos acompañados ya con los sacramentos y con esto que les voy a presentar ya casi, con nuestra comunidad, con la comunidad cristiana de los bautizados. ¿Qué tenemos aquí? 4 encuentros y un ágape. Aquí ya el adulto lo vamos a llamar neófito porque está totalmente nuevo en esta experiencia de vida de fe, ¿verdad? Acaba de recibir los sacramentos, se introduce a la comunidad cristiana y entonces está nuevito, ¿verdad? Es un neonato, un neófito que empieza entonces a vivir y a poner en práctica todo aquello que ha venido asumiendo. Yo les ponía ayer el ejemplo de cuando uno va a la universidad y, ¿verdad? Se gradúa en alguna carrera universitaria. Ayer les hablaba si yo decido hacerme abogado. Ya una vez que yo tengo la licenciatura, hago todas las pruebas de grado, hago los exámenes para incorporarme al colegio de abogados y además hago las pruebas para poder ser notario, ¿verdad? Y hago el curso de ética y todo lo que implica ser abogado. Entonces ya yo, una vez que tengo todo eso, ya yo puedo empezar a ejercer como abogado, pero soy novato, soy neófito, estoy empezando este nuevo caminar. Ya voy yo por mi propia cuenta, aunque voy acompañado, y aquí introducimos este momento del acto catequístico desde nuestra comunidad cristiana. Entonces ya yo, neófito, voy acompañado por la comunidad cristiana que no me suelta, que es quien me mantiene firme en la fe, me acompaña, me impulsa para que yo siga caminando, ¿verdad? Camina conmigo, ¿verdad? Y entonces este es el momento del acto catequístico
desde nuestra comunidad cristiana y tiene estos elementos, ¿verdad? La acogida siempre importante y esto va a marcar además cómo este neófito se mantenga y persevere en la comunidad cristiana. Mantenemos la escena catequística y tenemos la escucha de la palabra. Ya les decía, no nos abandona en ningún momento. Entonces, ahora sí, aquí tenemos las cuatro etapas, ¿verdad? Con cada uno de estos momentos que tenemos de la experiencia humana. Ese momento del acto catequístico donde vamos vamos a profundizar en el mensaje de fe, claro está, ¿verdad? Es este momento es el momento tal vez como más rico, más denso de nuestra sesión de catequesis, claro está. Así como en la experiencia humana recibe diferentes nombres en el de la experiencia de fe, también, entonces vemos lo mismo, ¿verdad? El nombre del paso es exactamente lo mismo que nos explicaba Adriana, los encuentros. Claro, en el precatecumenado pues no tenemos el acto catequístico porque sabemos que es un anuncio, pero ya a partir del catecumenado y la purificación, iluminación y mistagogía, ahí sí está el acto catequístico, ¿verdad? Y en este segundo paso de un proceso catecumenal, como es la etapa del catecumenado, pues está dedicada exactamente a la experiencia, a la integral de la vida, ¿verdad? Y de ir iluminando esa vida de acuerdo al Evangelio. Bueno, pues entonces aquí ya al adulto se le llama catecúmeno, porque ya está en esa experiencia, ¿verdad? Y entonces el momento del acto catequístico se llama Jesús habla a nuestra vida. Yo quería también hablarles un poquito de los encuentros de este momento del catecumenado. Ahí ya después Mónica también va a profundizar un poco más. Evidentemente las etapas son las mismas, lo que estamos es en el momento catequístico. Pero aquí en el precatecumenado los encuentros se preparan a manera, se planifican propiamente ya, ¿verdad? Si en el precatecumenado era un anuncio, ya a partir del catecumenado ya tenemos que planificar bien, de acuerdo a lo que ya todos conocemos, todos los elementos necesarios. Y aquí en Iniciación a la Vida Cristiana, pues también, y esperamos que en todos los demás niveles también se dé, es la ruta del encuentro. Ya vamos a ver también, son estos elementos que son tan importantes, estos mismos que encontramos aquí. Entonces les decía, de la experiencia humana que terminó con la entronización, es como ese paso que hay entre la experiencia humana y la de fe. Entonces aquí en la de fe vamos a iniciar con la escucha de la palabra, ¿verdad? Es ese momento donde vamos a hacer la proclamación de un texto, ¿verdad? Donde nos vamos a alimentar de lo que el Señor nos tiene para esa sesión, ¿verdad? Y vamos a hacer el desarrollo del mensaje, claro, a partir de lo que escuchamos de la palabra, pues ahí nosotros los catequistas vamos desarrollando ese mensaje. Y lo decía el padre, Mario, hay que hacer un par de preguntas en esta escucha de la palabra. Es, ¿qué dice el texto? ¿Y qué me dice el texto? Solo esas dos vamos a hacer. ¿Por qué las otras las dejamos para la respuesta de fe? Entonces, aquí, ¿qué me dice el texto? Fíjense que la experiencia me ha hecho ver, la gente no logra entender muy bien esta pregunta. Usted le pregunta a alguien qué dice el texto y, por ejemplo, la que veíamos ayer, la de los discípulos de Emaús. Entonces, la gente empieza a decirte que Jesús siempre está a nuestro lado, que Jesús camina con nosotros,
que, o sea, eso no es lo que dice el texto. Lo que dice el texto, o sea, la respuesta aquí es más como hacer una síntesis de del mensaje. Entonces, ¿qué deberían de responder ahí? Que iban dos personas caminando tristes y que Jesús se les acercó y empezó a preguntarles, luego se fueron para la casa, o sea, como contar la historia. Eso es qué dice el texto. Entonces, esa es la parte que tenemos que hacer, que el adulto se fije realmente qué es, ¿verdad? Para que entienda, ahora sí, esto es lo que dice, y ahora con el desarrollo del mensaje vamos a profundizar, ¿verdad? De lo que dice el texto. Y la segunda pregunta de qué nos dice el texto es a cada quien, evidentemente, porque veis, la palabra interpela al corazón en forma personal. Entonces, ahí es, en ese momento lo que vamos a dejar es esa intimidad de nuestros catecúmenos, los vamos a dejar ahí, les vamos a hacer la pregunta, ¿qué me dice el texto a mí? Pero no vamos a escuchar su respuesta. Si alguien la quiere compartir, pues evidentemente porque es parte de nuestra, de cómo se desarrolla una catequesis de iniciación a la vida cristiana, ¿verdad? Esa parte de la escucha que es tan importante. Pero no es necesario también, o sea, no es que vamos, ok, ahora sí, ¿quién quiere compartir? Si alguno dice, yo quisiera decir, ok, perfecto, ¿verdad? Pero es eso, quiero entender propiamente qué me dice a mí el texto, porque con eso me voy a quedar yo como catecúmeno para ahora sí escuchar ese desarrollo del mensaje, ¿verdad? Y entonces, en el desarrollo del mensaje, pues vamos a encontrar lo que es la pedagogía de Jesús, es palabra y gesto, ¿verdad? Entonces, en la parte del catecumenado. En la de purificación e iluminación, vamos a encontrar que el momento del acto ya no se llama igual, sino que ahora Jesús me purifica durante la cuaresma, perdón. ¿Esto por qué? Porque sabemos, lo decíamos ayer, está colocado purificación y de iluminación de ser posible dentro del momento o de la cuaresma, ¿no? Y del tiempo de cuaresma. Entonces, para profundizar aquí, como es ese tiempo de reflexión, ese tiempo de meditación, ese tiempo de encontrarme conmigo mismo y con el Señor, bueno, pues entonces es eso. Jesús me purifica, porque durante este tiempo de purificación, ya lo vamos a ver un poco más adelante, todos los ritos y el proceso que se lleva para eso, para purificar e iluminar mi vida. El nombre que se le dio. Y aquí tres elementos. Se repite, evidentemente, la escucha de la palabra, lo dijo bien Adriana, a la centralidad de la palabra, aquí es al 1000%, aquí es muy importante la centralidad, se desarrolla el mensaje de una forma hermosa, se hace en purificación y de iluminación, y ahí ojalá que puedan estar viendo los encuentros. Aquí sí se nota, en el desarrollo del mensaje se nota esta pedagogía de Jesús, así es, gesto y palabra. El catequista va desarrollando el mensaje y en este caso el elegido va haciendo el gesto de esa palabra. Entonces, me acuerdo ahorita uno, con el de la samaritana. Entonces, el elegido debe tener una botella, ahí se le va echando poco a poco el agua, va por medio cuando el catequista va desarrollando el mensaje, les lanza algunas preguntas o alguna pregunta que lo interpele y debe de responder en un papelito, ese papelito lo va echando en esa botella con agua, entonces ahí va, es hermoso, es muy, muy hermoso el desarrollo del mensaje en esta etapa, por eso, porque se va, ya no es solamente el catequista hablando, sino que va en esto, ¿verdad? En ese juego. Y encontramos un elemento nuevo, la preparación al rito del escrutinio. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, en esta etapa hay celebraciones, hay escrutinios, y tenemos que explicarle al adulto a qué va, qué es lo que va a ir a hacer ahí. No simplemente qué deben de responder,
porque no es algo mecánico, sino por qué tiene que responder eso, ¿sí? ¿Por qué es que va a ir a hacer eso? ¿Qué de beneficio va a tener en su vida ese escrutinio? Entonces, todo eso tenemos que explicárselo. Entonces, encontraremos un momento que se llama así, preparación al rito del escrutinio, donde explicamos la esencia del escrutinio o del rito. Y finalmente, la experiencia de fe en la mistagogía recibe otro nombre. Jesús nos habla por medio de los signos pascuales. ¿Por qué? Porque la mistagogía sabemos que es esa celebración ya de todo, ¿verdad? Es recordar todo lo que fuimos viviendo en estas 3 diferentes etapas. Marco está haciendo un trabajo ahí y entonces, sí. Damos micrófonos, gracias. Entonces, aquí lo que vamos a hacer en la mistagogía, si ustedes lo ven ahí en el texto, en los encuentros se basan en los hermosos momentos de los ritos que hay durante la vigilia pascual. Entonces aquí vamos a ir desarrollando, vamos a hablar sobre el lucernario, vamos a hablar sobre el pregón, sobre la presentación de los que se van a bautizar. Vamos a ir hablando de cada rito, de cada signo que ustedes saben, gracias a Dios, nuestra Iglesia Católica es rica en signos, ¿verdad? Y no por nada, durante la vigilia es cuando esos signos están, pero ahí, a flor de piel. Entonces, eso lo hemos recogido en esta etapa de la mistagogía. Y entonces es ahí donde Jesús, en esta experiencia de fe, su mensaje es más bien por medio de esos signos pascuales. De ahí el nombre que se le da al momento del acto catequístico. O sea, la experiencia de fe se llama así. Jesús nos habla por medio de los signos pascuales. Y aquí hay más elementos diferentes. Ahora sí, escucha, la palabra no aparece, aunque ella está situada, ahí lo verán después, ella se le sugiere colocarla exactamente en el centro, que se coloquen alrededor los neófitos, los catequistas, alrededor de la palabra, porque ahora sí, ya vamos a hacerlo literal, la centralidad va a estar ahí, o sea, va a estar ahí en la palabra, ¿verdad? Y entonces vamos a ir descubriendo el rito, pero lo vamos a hacer en 3 momentos. Vamos a descubrirlo, vamos a asimilar su significado y vamos a hacerlo vida. O sea, ¿por qué se quema o por qué se inicia un fuego afuera en el templo? ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa eso para mi vida? ¿Por qué entra el sacerdote con el cirio y yo tengo que encender también el que yo tengo, el chiquitito? Todo esto lo vamos a ir asimilando. Entonces es esto, esos 3 momentitos. Descubrir el rito, asimilar su significado y hacerlo vida. Y aparece un nuevo elemento sumamente importante. Lo dijo Adriana. Aquí en la comunidad ha sido preparada para recibir a estos nuevos neófitos. Bueno, nuevos neófitos es una redundancia, ¿verdad? Pero está bien. A los nuevos bautizados, entonces, más bien. Y los está aquí recibiendo la comunidad. Bueno, pues tenemos que conocer hacia dónde vamos con esta familia. ¿Quién es esa familia? ¿Quién es el papá, la mamá? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la diócesis? ¿Quién es el obispo? ¿Quién es la parroquia? ¿Quién es vicaría? O como tengan dividida la diócesis, ¿verdad? Hay diferentes nombres a través de las diócesis. ¿Qué la Santa Sede? ¿Qué todo eso? Entonces ahí vamos a conocer nuestra familia, ¿sí? Esto así es el momento del acto catequístico, la experiencia de fe. Sigue siendo la misma que conocemos o que hemos conocido desde hace mucho tiempo, solo que ahora en iniciación a la vida cristiana le hemos ido dando unos nombres más significativos
para hacerlos más vivenciales, para que se entiendan todavía aún más. La respuesta de fe, muy bien, y como también nos explicaba Adriana y Elvia, este precatecumenado como tal no entra en un esquema en la planificación de los encuentros catequísticos, porque el catequista, recuerden que el precatecumenado, si ustedes leen detenidamente las orientaciones generales que vienen en el librito del catecumenado, vemos que se concentra en un anuncio explícito, en el testimonio y en la caridad. Aquí lo que más se requiere es partir, como lo dijo ahora Diana, de el anuncio, un acercamiento, un testimonio, buscando la verdad. Sí se requiere es un momento de diálogo. Entonces, podríamos, en ese momento de diálogo, podríamos encontrar una respuesta de parte de las personas que se están acercando, un diálogo donde ellos entonces buscan la verdad, conversan con mi vida y un revisitando mi vida. Esos son los 3 puntos que nosotros ponemos en el precatecumenado. Pero no podemos forzar un encuentro de precatecumenado dentro de un esquema de planificación de catecumenado, porque es totalmente distinto. Es más que todo un anuncio explícito, para que nos quede eso bien entendido. Entonces, es en esta parte donde se proponen algunas estrategias, preguntas para que nos hagan reflexionar, generar diálogo para despertar la fe. Eso es importantísimo. ¿Bien? Excelente. Ahora, de todo lo que nos han dicho las compañeras, aquí vamos a ver los momentos. Vamos a ir relacionando todo. El catequista, como lo vimos, vamos a ir retomando todo, vamos a ir hilando todo lo que hemos visto ayer y lo que dijeron hoy Adriana y Elvia. Vemos entonces cómo el catequista tiene que ser un verdadero mistagogo. Ustedes ayer tuvieron encuentro con la palabra, con los discípulos de Maús, en una oración contemplativa. Nos están dando su respuesta. Entonces, tenemos que ir hilando todo para verlo todo en conjunto. Aquí está la respuesta de fe. Y tenemos que entonces comprender lo que es el acto catequístico como tal. Vemos que esta es la historia de nuestra vida. Esa es nuestra experiencia de vida. Que en algún momento en la maduración de nuestra fe, tenemos que verla como una historia transformada, como una historia de salvación. Cuando ya un simpatizante llega a ser neófito, tiene que ver su propia historia de vida inserta en la historia de salvación. Porque ¿cuál es el fin? Como bien lo dijeron ellas, insertarlo a la comunidad para que viva su vida de fe. Ese es, por eso vean lo interesante que es crear vínculos, compañeros. Los vínculos es importante, los detallitos. Y ustedes son para esto expertos. Vamos a ver la respuesta de fe en las etapas. Pero aquí me permití poner los nombres de lo que ya mis compañeras hicieron su explicación. Experiencia humana, experiencia de fe, y ahora vamos a seguir con la respuesta de fe. Atención, es importante que usted planifique el encuentro otorgándole un espacio muy importante del tiempo para la respuesta de fe. No es una sola oración para que repitan y un canto y Dios me los acompañe, no, porque es el momento donde ellos tienen que dar. Es un momento de contemplación, imagínense, de oración, de respuesta. Tenemos que dar un momento importante, porque si no sería atropellado. Estaríamos faltando a nuestra fidelidad a la persona, a la centralidad de la persona. Tenemos que respetarlo y tenemos que darle ese espacio para que genere pensamiento, respuesta, asimilación a todo lo que hemos vivido, porque es una experiencia, no es una clase de la niña Pochita, es una experiencia de encuentro con Jesús.
Exactamente, Lindsay. El momento del sí como María. A veces dicen, a veces no es un sí, a veces cuestionan más, pero de eso se trata. Es una respuesta de fe. Excelente. Entonces, en el catecumenado le llamamos Caminamos con Jesús. Tienen estos elementos, el elemento testimonial, en donde nosotros encontramos entonces el testimonio de santos, de los santos padres, es hermoso. Y aquí nosotros vemos la importancia, este elemento testimonial es un momento clave, porque es el momento que genera, que vincula. Cuando usted ve a una persona que dice, pero ¿qué es lo que tiene esa persona que la hace diferente? Es que encanta. Esa persona tiene algo que dice, wow, qué bonito. Entonces, eso ayuda a generar una respuesta. Luego viene un compromiso personal y comunitario, que es un momento de reflexión, con preguntas, con estrategias que se le facilita en este caso, al adulto, para que pueda ir entonces asimilando, transformando su vida y a ver qué respuesta tiene, le genera todo lo que a la luz de la palabra le generó en su propia vida. Luego viene la celebración de la vivencia con una oración y canto. Esa celebración, ¿qué celebramos ahí? Que nos hemos encontrado, que el Señor nos permite vivir en comunidad más que todo, que en hermanos es ese sentido de dar gracias a Dios, ¿verdad? Entonces siempre se propone una oración y canto. Se tuvo el cuidado de que, y valoren mucho porque ustedes vieran el cuidado y el amor con que se selecciona cada uno de los recursos. No es cualquier recurso que se pueda poner ahí. Ese recurso que está ahí tiene una intención particular. Por eso no es cualquier canción, es porque a mí me gusta. No, es porque tiene la intención en función a la necesidad del catequizando. Nosotros sugerimos, pero si ustedes ven que ese recurso no se adapta a las necesidades propias, de sus catequizandos adultos, entonces lo adaptan. Recuerde que el primero es la persona. FT, elemento testimonial. Fuente testimonial. FT, sí, aquí puse elemento testimonial, pero la F, recordemos que es fuente, ¿verdad? Ajá, muy bien. Y después tenemos esta otra parte que se llama anuncio del próximo encuentro. Aquí, en el anuncio del próximo encuentro, entonces, usted, querido catequista, que es tan creativo, usted que está en todas, usted que siempre está sobre la jugada, ya sabe cuál es el próximo encuentro que va. Usted siempre proyecta. O sea, ya usted sabe que, por eso vea la necesidad, la importancia de que usted asimile esta propuesta y que no solamente lo vea fragmentado, sino que lo vea de una forma global. Yo estoy ofreciendo este encuentro de cara o en miras al próximo. Yo tengo que generar aquí un aprendizaje de fe que provoque el otro. Entonces, usted con su creatividad va a suscitar una incógnita, unas ganas, un enganche, un elemento que enganche al otro. Uy, va a pasar esto. O sea, ahí hay una sugerencia, pero usted tiene que ser muy creativo en la propuesta. Y aquí, en el catecumenado, como tal, tenemos una estrategia metodológica que se llama COME. El COME lo van a encontrar, que es en la página 30. Gracias, creo que es en la 30. Esta estrategia son retos que se le dejan a los catequizandos adultos al terminar cada núcleo. Porque como bien lo explicó Elvia, en la parte de catecumenado, recordemos, el catecumenado está dividido por núcleos y cada núcleo, a partir de la 280. Bueno, no era la 30, era a partir de la guía, a partir de la página 287. Pongan atención, 287. Ahí viene todo lo que es, ¿verdad? Ahí explica qué es la estrategia. Pongan atención a eso. ¿Qué se da en el catecumenado? Y que esos núcleos
están en atención a las tareas de la catequesis. ¿Cuáles son las tareas de la catequesis? Busque, fórmese. Esa es una tarea que le queda a usted. Ok, entonces vean ustedes la importancia de que entonces al terminar un núcleo, usted va a planificar, ¿verdad? Tiene que considerar eso. Durante una semana ellos tienen que hacer un ejercicio, el come. Ellos tienen que, significa el comer, conocer, meditar y expresar, El conocer la palabra, en donde ahí van a leer un texto bíblico, van a leer el catecismo de la Iglesia Católica, ahí se van a nutrir de la doctrina. Ahí es en el catecumenado tenemos que conocer doctrina. Y tienen que meditarla y hacerla vida y expresarla de alguna forma. Entonces, también se sugiere la utilización de unos videitos muy bonitos, que ahí sugerimos que es los videos del catecismo de 3 minutos. Gracias, Elvita. El catecismo de 3 minutos. Y ahí vienen los videos que corresponden a cada uno. Entonces, vean ustedes cómo el catecúmeno tiene que ir haciendo esos retos y lo va a hacer vida en su vida cotidiana. Luego viene entonces con este mismo esquema, bueno, parecido, tiene también sus diferentes acentos en otra etapa. En la purificación e iluminación, la respuesta de fe cambia de número. Cambia de nombre. Y vean aquí el color, vean qué interesante, esto me fascina. Y si ustedes son grandes observadores, aquí en el catecumenado es verde. ¿De qué color es aquí? Morado, por el tiempo litúrgico. Y aquí estas muchachas que son tan increíbles, hasta se ponen la camiseta del mismo color, imagínense. Entonces, vean qué bonita esa estrategia, para que ustedes también la apliquen en el tiempo de purificación e iluminación. Y en la respuesta de fe, se llama escrutinio de la Pascua. Entonces aquí se ofrece un elemento testimonial, porque es una etapa, y como bien ahora lo explicó Adriana al inicio, es una etapa intensa espiritualmente. Y es ese encuentro personal intenso, de un testimonio intenso, de cara a cara, de un rostro a otro, el que a mí entonces me tiene que mover. O sea, de verdad me tiene que iluminar, me tiene que purificar el corazón para escrutármelo. Y aquí también hay un compromiso en atención a los actos de penitencia. ¿Cuáles son? Oración, ayuno y limosna. Y esto es sumamente importante que ustedes lo vayan viendo en la parte de respuesta de fe. Por eso tienen que tomar en serio este texto que realmente se hizo con tanto amor, porque tiene muchos detallitos que para nosotros son sumamente valiosos y son vinculantes porque es en atención, esto más que todo está enfocado a la conversión. Recordemos que la primera conversión está en el precatecumenado. Aquí ya la parte, o sea, aquí nosotros necesitamos entonces ayudarles a ellos en este periodo de purificación e iluminación a hacer un escrutinio intenso espiritualmente para que tenga ese discernimiento y acoja los sacramentos con la seriedad que merece, y si realmente quiere ser cristiano, no es cualquier cosa, es que se va a ser cristiano, está en ese camino. Y tenemos la celebración de la vivencia, en donde hay una oración y canto, y hay un gesto siempre, como ahora nos contó Elvita, alrededor de la escena catequística. La escena catequística es un elemento que ojalá ustedes puedan utilizarlo, sobre todo en los encuentros presenciales, porque tienen la palabra en el centro, pueden poner elementos significativos del texto bíblico iluminador. Es más, soliciten, involucren a los mismos catequizandos en que traigan algún objeto que los vincule y que los pongan en el altar. Todo eso es importante en la escena catequística. Ahí vienen algunas sugerencias, pero ustedes, por supuesto, tienen que contextualizarlas, que personalizarlas, adecuarlas a las necesidades de su grupo y del catequizante. Luego viene entonces en la etapa de mistagogía, este momento de respuesta de fe se va a llamar
nos integramos en la misión, en nuestra comunidad. Aquí entonces, vamos a estar enfocados en una respuesta de fe, más que todo misionera, más que todo que enfocados a que ese neófito, ya sea es un neófito espiritual, que solo recibí el sacramento de confirmación, sí, pero eso es un neófito, o sea, realmente ha sido iniciado en la fe realmente. Entonces, tenemos que dinamizar ese ser cristiano en un verdadero discípulo misionero. Y aquí entonces el elemento testimonial está enfocado y ojalá podamos convocar los grupos de la parroquia. Qué bonito que ¿verdad? Que cada representante de la parroquia hacer como, qué sé yo, hacer un tipo de feria, que cada uno presente en qué sirve en la parroquia. Hay unas mesas testimoniales. Gracias, Elvita. Las mesas testimoniales son divinas. Mesa. Recuerden la mesa, qué rico para compartir. Uy, se me viene la comida, por supuesto. Aquí, qué rico hacer un ágape. Recuerde que Jesús se quedó en alimento y siempre es alrededor de la mesa. Entonces, eso es un elemento muy valioso para nosotros los cristianos. Muy bien. Y después ellos presentan aquí entonces su carisma. Y es aquí entonces donde yo digo, bueno, ¿y qué le ofrece la parroquia? Que es la misma pregunta ahora que siempre le decimos. Muy bien, vamos a ser discípulos misioneros. Sí, pero ¿qué hay en la parroquia? Después todo el mundo sale así. ¿Cómo es que dice Flori? Con la chupa chupa del Espíritu Santo. Con la chupa chupa del Espíritu Santo. ¿Y la parroquia después qué le ofrece? Si no hay grupos. Entonces vean ustedes aquí lo valioso que entonces haya una buena, también una buena convivencia y comunión con los demás grupos, ¿verdad? Para que presenten los distintos carismas. Después está, bueno, también está el compromiso, pero entonces está enfocado en la acción solidaria, más que todo misionera. Ya es de misión, de salir a buscar, de anunciar. Y la celebración de la vivencia ya es una oración en donde los neófitos tienen que más bien expresar ellos mismos su fe. Entonces la oración aquí es espontánea. La participación es solamente, usted va a estar feliz ahí, querido catequista, porque es ahí donde hacemos fiesta a los nuevos neófitos, ¿verdad? A los neófitos, ¿verdad? Porque ya son iglesias, son nuestros hermanos en la fe. Entonces ellos también son parte de, ¿verdad? Entonces, nosotros esperamos que esto, usted, es una propuesta, pero que realmente usted tenga esa creatividad y la luz del Espíritu Santo para darte a su realidad, porque cada parroquia es distinta. Y esta celebración de la vivencia tiene que tener esa vinculación siempre de la parroquia. Adoración eucarística, todas las actividades parroquiales, y siempre termina con la oración del Padre Nuestro y un signo de paz. Y luego viene el anuncio del próximo encuentro y que Dios me los bendiga. Entonces vemos aquí cómo hemos querido en esta jornada también presentar el itinerario, pero en atención al acto catequístico, para que usted comprenda, querido catequista, que esto tiene una metodología y nosotros optamos por una metodología de la experiencia que es vinculante. Y eso nos lo dice, está respaldado por el directorio, se lo acabamos de leer.